Hola, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a estar dando unos minutitos para que la mayoría de los asistentes se suba a este webinar y los invitamos a que nos vayan poniendo en el chat de qué organización y de qué estado nos están acompañando el día de hoy. En lo que se van sumando, pues voy a dar unas breves palabras de inicio. Como les comentaba, esta capacitación sobre contratos laborales y obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil va a ser dirigida por nuestra firma aliada, Anaya Díaz e Ibáñez. En un momento les presentaré a nuestros ponentes, pero también agradecemos mucho al municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo por esta alianza y poder convocar esta sesión el día de hoy con todas las organizaciones también en el estado de Hidalgo. Recordarles que estas sesiones son solo informativas, entonces si ustedes identifican que tienen algún tema, algún área que requiera de asesoría legal, los invitamos por favor a visitarnos en nuestro sitio web, registrarse en nuestra plataforma y levantar el caso de asesoría legal que ustedes consideren tiene su organización. En el chat les voy a poner en este momento nuestro sitio web para aquellos que no nos identifican. Yo formo parte justo de la Fundación Appleseed México y somos este brazo derecho entre las firmas legales y las organizaciones de sociedad civil para poderles fortalecer en materia legal y también tenemos casos en materia contable para que ustedes como organizaciones puedan dar cumplimiento a todas sus obligaciones y también conocer sus derechos. Sabemos que esto es muchas veces complicado dentro de las organizaciones por temas de presupuesto, pero es nuestra obligación, no nos quita la misma y para poder continuar con nuestra operación diaria debemos de estar bajo un marco normativo en cumplimiento. Ahora sí, veo que somos ya 109. Voy a lanzar el cuestionario inicial. Recordarles que este cuestionario es anónimo y únicamente lo que queremos evaluar es cómo llegan a la sesión para que al cierre de la misma lance un segundo cuestionario y también evaluemos qué tanto los conceptos que se van a presentar el día de hoy los han internalizado, si realmente identifican los mismos durante la sesión y también para poderles dar retroalimentación a cada uno de nuestros ponentes. Nuestra intención siempre es seguir mejorando y darles este alcance con los especialistas para que puedan conocer cada uno de estos conceptos. Bienvenidos a todos. Veo que vienen de distintos lugares: Tijuana, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Pues bueno, en lo que ustedes me van contestando y para tampoco retrasar esta sesión, ahora sí voy a presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Están con nosotros el licenciado Juan José Ibáñez de la Calle. Él es socio del despacho Anaya Díaz e Ibáñez y es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Laboral por la misma universidad, un diplomado en Recursos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Ha cursado el seminario Law, Business and Technology de la NYU y la IPADE y cuenta con un máster internacional en negocios y administración. Es además miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Su práctica se enfoca en materia laboral, brindando asesoría en asuntos de carácter tanto individual como colectivo, y tiene amplia experiencia en el manejo y administración de las relaciones con empleados y organizaciones sindicales. Diseñó implementación de estrategias preventivas, atención y defensa en todo tipo de juicios laborales. Además, es profesor titular de las cátedras de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y profesor del posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Bienvenido, licenciado Juan José Ibáñez. Muchas gracias, buenos días a todos. También está con nosotros el licenciado José Miguel Buendía Cobo. Él es miembro consejero del despacho Anaya Díaz e Ibáñez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Es consejero de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, y del Instituto de Política Laboral, AC. Su práctica se enfoca en litigio laboral, tanto en asuntos individuales como colectivos, asistiendo a clientes nacionales e internacionales, así como proveer asesoría en materia de recursos humanos. Como parte de su trayectoria se encuentra haber fungido por más de 10 años como gerente y director de procesos en Grupo Palacio de Hierro. Es profesor titular de las cátedras de Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Bienvenido también, licenciado José Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos. Perfecto. Pues voy a dar por terminada el cuestionario antes del taller y ahora sí, este es su foro, estamos al tanto. Recordarles poner las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas para poder dar seguimiento y respuesta a cada una de ellas. Listo. Pues tú nos indicas, Margarita, cuando ya estemos. Ya podemos empezar, es tu foro, Juan José. Buenísimo, muchísimas gracias, Margarita. Pues nuevamente buenos días a todos. Es un gusto nuevamente poder estar aquí con Apple City y con todas estas organizaciones de la sociedad civil para cooperar y coadyuvar tanto en la capacitación como en la resolución de sus dudas. Como mencionaba Margarita hace un momento, pues el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, laborales en este caso particular, y contables resulta de vital importancia para todas y cada una de las sociedades que ustedes representan. Y pues esa es la idea de abrir este espacio para resolver dudas y tener mejores prácticas dentro de cada una de sus organizaciones. Habiendo sido ya presentados, vamos a tratar de hacer este webinar o esta charla de forma dinámica. La idea también es que durante la conferencia puedan ir presentándonos sus preguntas o aquellas dudas que les vayan surgiendo para poder tener o tratar de tener, aunque somos muchos, gracias a Dios, pero tratar de tener esta charla de vuelta con ustedes y que sea un poquito más dinámico y un poco más entretenido. Entonces, habiendo iniciado con esto, vamos a arrancar con el webinar, con la materia de lo que nos tiene en este momento, que es los contratos de trabajo. Y ahí, como ven ustedes, hablamos del contrato de trabajo y las relaciones de trabajo. Y esta distinción resulta de vital importancia porque siempre que exista una relación laboral, va a haber un contrato de trabajo. Esté formalizado o no por escrito, la propia Ley Federal del Trabajo señala que existirá un contrato de trabajo cuando haya una relación laboral. Y entonces consideramos que lo primero y más importante ahorita es definir qué es la relación laboral. Como ven ustedes en esta diapositiva que tienen presente, la relación laboral, cualquiera que sea su forma o denominación, y ahí ahorita me voy a detener un poco, es aquella por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un servicio de trabajo que cumpla con que cumpla con estas tres características: que sea un trabajo personal, que sea un trabajo subordinado y que sea remunerado, que haya el pago de un salario. No importa si a esta relación le ponemos prestación de servicios independientes, no importa si a esta relación le ponemos honorarios asimilados a salario, cualquiera que sea la causa, como quiera que le llamemos, siempre que se cumpla con estas tres condiciones, que sea un trabajo personal, subordinado y remunerado, estaremos ante la presencia de una relación de trabajo y consecuentemente ante un contrato de trabajo. Ya un poco más adelante veremos cuáles son las formalidades que debe cumplir
el contrato de trabajo y las modalidades que encontraremos en el contrato de trabajo con cada uno. ¿Cuándo va a ser una relación personal? Bueno, pues cuando el trabajo es prestado precisamente por la persona contratada para ello. Subordinado, cuando haya una relación de supraordenación, es decir, de dependencia hacia ese patrón, el cual me puede dar órdenes, me puede dar instrucciones, y estaré yo obligado a seguir esas instrucciones y obedecerle en sus órdenes. Y remunerado, bueno, pues que haya una compensación económica para el trabajador. Habiendo ya definido esta situación, pues es importante determinar que lo ideal, la forma idónea es formalizar esta relación laboral mediante la firma de un contrato individual de trabajo, que va a ser ese documento en donde consten las condiciones de trabajo pactadas o establecidas entre patrón y trabajador. Y este contrato o este documento donde consten estas condiciones de trabajo señala la propia ley del trabajo que se deberá firmar por duplicado para que quede una de estos tantos en poder del trabajador y el otro tanto en poder del trabajador. Es importante hacer la distinción aquí entre contrato individual de trabajo y otro contrato que existe que no es sujeto, no es objeto de esta charla, que es el contrato colectivo de trabajo, que ese es el que celebran los sindicatos con los patrones para regular las relaciones colectivas dentro de una empresa, pero no es el objeto de esta charla, sino únicamente ese contrato individual de trabajo que celebra un patrón con su trabajador. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que debe contener el contrato individual de trabajo o ese documento en donde deben constar las condiciones de trabajo pactadas entre trabajador y patrón? Bueno, pues primero el nombre de las partes, ¿no? Deberá tener el nombre del trabajador, nombre completo, tal cual aparezca en sus documentos oficiales, así como también el nombre o razón social completa y correcta del patrón. Deberá contener la edad, el estado civil, el registro federal de contribuyentes de ambas partes, el domicilio del patrón, la nacionalidad en caso de, bueno, del trabajador, que siempre será persona física, el sexo del trabajador, el CURP, el domicilio del trabajador, el tipo de relación laboral que sea. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante las modalidades, el lugar en donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario, el día y lugar de pago del salario, la indicación de capacitación y adiestramiento, es decir, es una obligación del patrón otorgar o brindar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento, y se deberá indicar esta situación, y las demás condiciones de trabajo que se le asignen al trabajador, así como la designación de beneficiarios que haga para el caso de fallecimiento o desaparición, es decir, quiénes van a ser los beneficiarios de los alcances legales y demás beneficios que por la prestación de servicios le hayan correspondido a este trabajador. Adicional a esto, la ley del trabajo no lo señala, pero nosotros sugerimos también incluir el número de seguridad social del trabajador e incluso, ¿por qué no?, el registro patronal del trabajador dentro de este documento. Margarita, creo que me ibas a preguntar algo o a comentar algo. No, nada más estamos dando aquí respuesta. Andan preguntando sobre la grabación y sobre la presentación, pero más adelante. Ah, buenísimo. Entonces, todos los elementos que vienen en esta tabla son los que debe contar un contrato individual de trabajo o el documento, como señala la ley, que no dice un contrato propiamente, sino el documento en donde consten las condiciones de trabajo. Le voy a ceder el uso de la palabra a José Miguel para que nos vaya dando un esbozo de cuáles son los tipos de contrato que hay y nos vaya platicando un poco. Haremos esto a dos voces. Listo, muchas gracias, Juan José, buenos días. Pues sí, en efecto, la Ley Federal del Trabajo establece pues ciertas modalidades
a través de las cuales se puede llevar esta formalización de las condiciones de trabajo, que como ya bien se ha mencionado, pues son las que deben de constar en un documento por escrito. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque ya hay muchas organizaciones, y probablemente ustedes también, algunas de ustedes lo hacen, que utilizan estos softwares de firma electrónica. Y hay universidades, hay asociaciones que ya formalizan una relación laboral y entonces envían un documento y te llega por ahí, Signature o alguna otra de estos softwares de firma electrónica te pide que firmes, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, o sea, aquí lo escrito es en oposición a oral, o sea, no quiere decir que esté físicamente en un documento, aunque por materia de prueba, la verdad es que siempre recomendamos que por lo menos el primer documento, pues sí sea físico, ¿no? O sea, que esté firmado, que tenga la huella del trabajador y que ahí se otorgue, pues probablemente el consentimiento para que los demás documentos se vayan generando o formalizando a través de cualquier software de firma electrónica, pero tienen ustedes ya el inicio de la relación con un documento físico que hoy por hoy pues sigue siendo importante para materia de prueba. O sea, la verdad es que si solo utilizaran el software, bueno, pues es mejor que nada, también estarían cumpliendo la ley porque la propia Ley Federal del Trabajo permite la utilización de documentos electrónicos, hay todo un capítulo y toda una regulación a partir del 836 de la ley y otros preceptos que lo contemplan. Entonces, sí, sí puede ser electrónico. Por tema de prueba, pues nosotros recomendamos que el primer documento, así que el contrato, ¿no? Sea material físico que se tenga, ¿no? Aquí, porque pues así va a ser más fácil para ustedes si llegar a haber alguna objeción o en un conflicto, por ahí el trabajador llegar a desconocer una firma electrónica y decir, no, es que yo nunca lo firmé. Bueno, todavía estamos en un momento en que para las autoridades pues es un poquito complicado hablarles de estos mecanismos, ¿no? Pero bueno, se los digo porque ya hay incluso universidades que envían así sus contratos, ¿no? Te lo envían a un correo electrónico que diste, te piden que firmes ahí electrónicamente. ¿Es válido? Sí es válido. Para efectos de prueba, siempre es mejor, como les digo, tener por lo menos el documento inicial, yo digo de manera física, o sea, en una hojita aquí guardado y ya ahí dan el consentimiento y puede sí desarrollarse todos los demás modificaciones, documentos, etcétera, pues a través de esos softwares electrónicos. Bueno, entonces, el contrato de trabajo puede ser, o las modalidades que permite la Ley Federal del Trabajo son la regla por tiempo indeterminado. O sea, la regla es eso, que el trabajo va a mantenerse de forma indefinida. Hay excepciones a esa regla. O sea, la ley sí permite, bueno, puedes contratar en ocasiones que no sea por tiempo indeterminado, siempre y cuando se justifiquen, que son la de obra determinada y tiempo determinado. Aunque también está el de temporada, ¿verdad? Que es el más nuevecito, pero la regla es por el tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir que sea la regla? Que para aplicar alguna de las excepciones, que es por tiempo, por obra determinada o por temporada, el patrón va a ser quien va a tener que justificar que en realidad hay una razón, un motivo que permite que estemos en esa excepción. Tiempo indeterminado permite también unas ciertas modalidades, como es, por ejemplo, el periodo a prueba, que no puede ser mayor de 30 días o puede extenderse hasta 180 para labores técnicas o gerenciales o administrativas. También puede celebrarse un contrato para capacitación inicial. Ese puede ser de hasta 3 meses o también de 6 meses si hablamos de labores técnicas o administrativas, gerenciales, etc., ¿no? Y está el contrato también por temporada, que es un contrato que más se emplea, pero pudiera ocurrir con ustedes, por ejemplo, en labores agrícolas, es el ejemplo clásico, ¿no? O sea, hay una temporada, 1 o 2 veces al año, donde hay un cierto trabajo y las demás partes del tiempo del año, pues ya no se requiere. Pero no es que se tenga que celebrar, en ese caso en concreto, un contrato cada vez que hay trabajo, sino que la relación se suspende durante la temporada que no hay
pues pizca de algodón, cortar, etcétera, ¿no? Digo, es algo que no se aplica mucho a fuera de las labores agrícolas, pero pudiera haber, ¿no? O sea, pues, pensemos tal vez en temporadas altas, ¿no? Que tampoco lo emplean mucho, pero en tiendas y establecimientos comerciales que, no sé, por ejemplo, en fin de año, pues suben sus operaciones y es donde tienen el mayor número de sus ventas y de sus ingresos. Bueno, pudiera ser que por querer contratar a alguien y mantenerlo, pues celebraran un contrato por temporada, no suelen hacerlo, pero pudiera ser. Pero esos son, digamos, las tres modalidades que pudiera tener el tiempo indeterminado, que es la regla. ¿Qué quiere decir que hay una prueba? Bueno, pues que durante el periodo de prueba, que como les digo puede ser de 30 días o extenderse si es para cuestiones muy técnicas y gerenciales, pero vamos al caso normal, el común, ¿no? Que si fuera para hasta por 30 días. No quiere decir que tiene que ser por 30 días. Hasta por 30 días puede ser que ustedes pueden establecer un periodo de prueba de 7 días, 15 días, 20 días, una semana, en fin, hasta 30, pero no es forzosamente de 30. Ahí dependerá de ustedes y es como un periodo en el que pueden comprobar que pues el colaborador sí en efecto tiene las habilidades que dijo que tenía, tiene el perfil, puede cumplir con las labores que le son encomendadas y si no, bueno, como hay un periodo de prueba, mientras sea eh, al término de ese periodo de prueba que se le termine la relación, terminará naturalmente y no habrá que indemnizarlo. Pero ojo, que muchas veces pasa el periodo de prueba y ya hace un día o 2 días, bueno, no importa, pues no, si ya pasó el periodo de prueba y ustedes no tomaron la determinación de concluir la relación laboral, ya no pueden hacerlo por ese motivo, ¿no? O sea, ya la relación pues continuará. ¿Por qué? Ustedes no ejercitaron ese derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En ocasiones hay algunos que han establecido, y se puede, pues, digo, la ley no lo prohíbe, que en este periodo de prueba haya evaluaciones periódicas. Con esas evaluaciones, pues pueden ustedes decir, bueno, es que hay cada semana, semanal, no sé, 2 evaluaciones, en fin, que al no obtener los resultados en la primera evaluación, pues ya sea innecesario concluir con el siguiente periodo. Pudiera ser, pero hay que establecerlo en el contrato y hay que establecerlo bien, y en todo caso, pues solamente daría lugar a que ustedes pues tuvieran que cubrir, digamos, pues lo que faltara por cumplirse del contrato sin alguna indemnización especial. Ahorita vi una pregunta ahí en el chat que dice que si se contrata a alguien por 180 días, al final hay que indemnizar. No, si se concluye que durante ese periodo de prueba no acreditó a juicio y a discreción de ustedes. O sea, tampoco es algo que se tenga que probar. Pero una función que por ahí, una opinión que la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de la compañía o de la organización, pues tiene que señalar, tiene que dar su opinión, ¿no? No quiere decir que sea vinculativa, pero sí hay un procedimiento que seguir, interno, ¿sí? No sé si con eso quedó resuelta esa pregunta. Ahora, ¿cuáles son entonces estas excepciones por obra determinada y tiempo determinado? Por obra determinada, pues es que hay alguna razón que justifique, no sé, un incremento en la carga de trabajo, hay algún proyecto. Ustedes, por ejemplo, puede ser que, como son organizaciones, que les llegue algún donativo etiquetado, ¿no? Donde alguna organización les dona a ustedes y les dice, es que yo quiero que esto sea para este proyecto. Entonces ustedes dicen, bueno, pues va a ser este proyecto, va a durar un X tiempo, o sea, después no sabemos si va a seguir, probablemente no, porque va a concluir. Entonces, vamos a contratar. Hacerlo así, y en el contrato hay que poner que es por ese proyecto, el nombre del proyecto y que al concluir, pues concluye el contrato naturalmente. O sea, hay que establecer, porque muchas veces Creo que estamos teniendo un poco de fallas con José no lo Miguel. tenemos hecho, ¿no? Te estamos perdiendo un poco, José Miguel, con tu conexión. Sí. Entonces, si quieres, en lo que se restablece tantito, le voy haciendo relevo. Ok, déjame cambio de red, entonces acá a ver si eso es. Buenísimo. Efectivamente, como José Miguel, perdóname, José Miguel nos estaba comentando, pues, voy a retomar un poquito esta tabla en la que estábamos para hablar de manera general de estos contratos, pero sí, efectivamente, entonces,
por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por hora determinada son las tres modalidades generales que contempla la Ley Federal del Trabajo para la contratación. Efectivamente tenemos periodo de prueba y periodo de capacitación inicial, los cuales la ley señala que, y la ley lo dice textualmente, en aquellas relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o que duren más de 180 días, y hago esta aclaración porque en varias preguntas del chat nos ponían si en las relaciones por tiempo determinado también podían celebrarse estos contratos. La ley dice, aquellas por tiempo indeterminado de más de 180 días podrán celebrarse periodos, perdón, a prueba de capacitación inicial. Como verán, ahí hay un asterisco que pusimos nosotros al respecto del periodo de prueba y periodo de capacitación inicial. ¿Por qué pongo este asterisco? Porque si bien la Ley Federal del Trabajo, como les decía hace un momento, establece esto, que cuando sean de más de 180 días, es decir, tanto tiempo determinado como hora determinada, pueden celebrarse estos contratos, por una indebida técnica legislativa, es decir, de quienes hacen las leyes. Después nos dice la propia Ley Federal del Trabajo que una vez concluido el periodo de prueba o el periodo de capacitación inicial, la relación de trabajo va a ser por tiempo indeterminado. Es por esa salvedad que yo en el personal, no es que tenga yo necesariamente la razón o la única verdad en esta opinión, yo no recomiendo celebrar los contratos con periodo a prueba o con periodo de capacitación inicial en, en los casos de tiempo determinado o obra determinada, aun cuando excedan de 180 días o de 6 meses, porque existe esta salvedad que señala la ley, que es, se van a considerar de tiempo indeterminado al término del periodo. Y acuérdense ustedes que la Ley del Trabajo también dice que en caso de duda en la interpretación de las normas, va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. ¿Cuál va a ser la más favorable? Pues que el contrato se considere por tiempo indeterminado. Ojo, hay muchos abogados en el medio, otros abogados laboralistas, que no coinciden con mi interpretación. Sin embargo, bueno, yo creo que de forma cautelar o una interpretación quizá muy rígida de mi parte, pero yo no estaría celebrando contratos con periodo de prueba y de periodo de capacitación inicial en estos dos casos por esa salvedad que señala la Ley Federal de Trabajo. Y en el caso del contrato por temporada, sí específicamente la ley señala que son contratos por tiempo indeterminado. ¿Quieres seguir, José Miguel, o me arranco? Bueno, no sé si se escuche bien. No, estaba tratando de cambiarme de la... no, sí, claro, es que aquí, bueno, pues son varias modalidades que deben de ajustarse a las necesidades de cada organización, ¿verdad? También eso es muy importante, que ustedes vean cuáles son sus necesidades y dentro de todas estas opciones, cuáles les aplican mejor. No hay recetas generales. A veces pues, los asesores o también las organizaciones cometemos el error de dar como la fórmula general, el machote y pues, tratar de que todo entre por ahí, ¿no? Siempre hay que ver cuál es la situación y cuál es el molde que a ustedes les acomoda mucho mejor, ¿no? Dentro de estas modalidades se pueden adecuar dentro de lo que marca la ley para cada uno de ustedes. Entonces, es muy importante que vean siempre esa asesoría personalizada, aunque hay reglas generales como lo estamos viendo ahorita y podemos por ahí tomar algunos consejos o buenas prácticas, que es la intención de estas reuniones. De acuerdo. Entonces, muchas gracias, José Miguel. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Digo, ya adelanté hace un momento algunas diapositivas, algunos slides donde viene la información sobre el periodo de prueba y el periodo de capacitación inicial. Entiendo que hay muchas dudas al respecto. Ahorita, conforme vayamos hablando, vamos a tratar de irlas contestando, las que sean muy particulares, quizás las conteste ahí, otras más adelante espero que se contesten con la exposición y otras, desde luego, esperemos que no se quede ninguna pregunta sin contestar
en unos momentos adicionales, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar puntualmente de cada una de las modalidades de contrato. Como veíamos como decía José Miguel hace un momento, el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado es la regla general. Si no se pacta específicamente, de manera clara y justificada, los contratos por obra determinado, por tiempo determinado, la relación de trabajo va a ser por tiempo indeterminado. Y dice, y ahí pongo entre comillas, me faltó señalar que es Néstor de Buen quien así lo señala, que la temporalidad va a ser paralela a la vida o aptitud físico-mental del trabajador. Y yo añadiría a la voluntad también de sí, porque él lo podrá dar por terminado en cualquier momento, o incluso a la voluntad del patrón cuando incurra en alguna causa que pueda dar fin al contrato o decida liquidarlo. Pero en términos generales, hay un derecho fundamental del derecho laboral mexicano que es el derecho a la estabilidad en el empleo, que quiere decir que todos los trabajadores tienen derecho a permanecer en su empleo y tienen que tener esa certeza que no van a ser separados de su trabajo. Y por ello, los contratos van a ser, por regla general, una vez más lo decimos, por tiempo indeterminado. Es decir, se va a establecer la fecha de inicio, pero no la fecha de terminación. Este va a perdurar en el tiempo mientras las condiciones así lo permitan. ¿De acuerdo? Luego tenemos el contrato individual de trabajo por obra determinada. Este contrato va a ser aquel en el cual la temporalidad va a depender de la naturaleza del objeto de este contrato y va a culminar cuando el contrato para el cual se trabaje se extinga o deje o se concluya. Ahí pongo un ejemplo o ponemos un ejemplo quizá muy sencillo, muy burdo, pero que se contrate a un albañil para construir una barda. Bueno, pues cuando se termine la barda, en ese momento va a concluir el contrato de trabajo, no antes ni después de terminada. Si tú después de terminada le sigues encargando otras cosas y continúa la relación de trabajo en los mismos términos, entonces ese contrato inmediatamente pasará a ser contrato por tiempo indeterminado. Entonces, es muy importante, como decía José Miguel hace rato, que estos contratos concluyan efectivamente en la fecha o el momento determinado que se pactó para su conclusión. ¿De acuerdo? Si no se especifica de manera clara o no se justifica, son dos cosas distintas, en el contrato, que va a ser por obra determinada y la obra para la cual estás contratando, el contrato se va a interpretar que es por tiempo indeterminado, perdón. ¿De acuerdo? Lo mismo, condiciones muy similares ocurren para el caso del contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Aquí la duración no está limitada a un periodo de tiempo. Digo aquí, perdón, está limitada a un periodo de tiempo, no a una obra en particular como en el caso anterior. Ahí en el inciso A también les ponemos un ejemplo quizá muy sencillo, pero es, pues contrata una persona para que promocione el producto en la tienda departamental exclusivamente el Día de las Madres. Bueno, pues ¿cuál es el tiempo determinado? Ese Día de las Madres. O contrato a alguien para que sustituya temporalmente a un trabajador. Y ahí, por ejemplo, veíamos el caso de la incapacidad por maternidad de 12 semanas, que son 6 previas al parto, 6 posteriores, que ya quizá ustedes estén familiarizados que se pueden mudar de las 6 previas 4 semanas para después del parto. Pero bueno, ese periodo de maternidad lo puedo yo sustituir temporalmente a un trabajador con otro y entonces se justifica que sea por tiempo determinado, ¿no? O los casos en los que la propia ley del trabajo así lo determine, ¿no? Los deportistas o los actores que son contratados para una temporada determinada. ¿De acuerdo? Estos contratos forzosamente tienen que ser celebrados por escrito y expresar claramente el objeto. Si se acuerdan, cuando iniciábamos la charla, yo les decía que aun cuando no conste por escrito, existirá un contrato de trabajo. Bueno, pues si no consta por escrito y no se establece esta causa, el contrato va a ser por tiempo indeterminado.
aun cuando verbalmente le hayamos dicho que iba a ser por un periodo determinado o por una hora determinada, pero la ley aquí sí dice que tendrá que constar por escrito y expresar claramente el objeto y justificarlo. No puedo nada más decirte contrato por tiempo determinado de 3 meses, porque y es una muy mala práctica en México para ver si el trabajador me conviene o no me conviene. En ese caso, tenemos las modalidades de prueba de capacitación inicial, que no es lo mismo que un contrato por tiempo determinado. ¿De acuerdo? Voy a tocar brevemente nuevamente el contrato con periodo de prueba, que ya José Miguel había dicho. ¿Cuál es el objeto del contrato con periodo a prueba? Que el trabajador acredite contar con los conocimientos o aptitudes para desarrollar el trabajo. En este caso, el trabajador, cuando abro yo la vacante, él acude a la entrevista y dice, oye, yo ya soy experto en esa materia, yo ya sé hacer para lo que me quieres contratar. Ah, bueno, como ya sabes, te voy a poner a prueba. Y por eso el periodo es un periodo menor, por regla general de 30 días. Y solamente de 180 o hasta 180 días, que son 6 meses, para directores, gerentes, administradores de la empresa o técnicos muy especializados, para una labor muy especializada. Si al término de este periodo el trabajador no acredita ser apto para el empleo, el patrón va a poder dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, aun cuando se hubiera dicho es por tiempo indeterminado con periodo a prueba. ¿De acuerdo? En el caso del contrato de trabajo con periodo de capacitación inicial, a diferencia del de prueba, en este caso, el trabajador no tiene los conocimientos ni las aptitudes para desarrollar el trabajo, pero se le va a capacitar. Y entonces es el patrón el que le deberá dar ese trabajo, y por eso el periodo se amplía hasta 3 meses por regla general, ¿sí? Porque se dice ahí, bueno, tu patrón, capacítame, y al término de esta capacitación me vas a tener que adquirir, trabajador, que adquiriste esos conocimientos y aptitudes que yo te di a través de los programas de capacitación. Y ahí la regla general es de 3 meses y también de 6 meses para directores, gerentes, administradores de empresa o técnicos muy, muy especializados. ¿De acuerdo? Sobre las modalidades, digo, los elementos comunes en estos contratos, pues también ya para no aburrirlos, le voy a ceder el uso de la voz a José Miguel, y yo, si quieren, voy a ir tratando de contestar las preguntas que vayan surgiendo en el chat para ir haciendo un poquito más dinámico esto. Y muchas gracias. Bueno, entonces, el periodo a prueba y el de capacitación inicial, aunque se parecen, no son lo mismo. O sea, en estricto sentido, el de capacitación inicial es para, pues, enseñarle al colaborador, pues, cuáles son sus funciones. Por eso, no tendría mucho sentido que, por ejemplo, se contratara a un analista contable para capacitación inicial. Dice uno, bueno, pues que no es ya contador, ¿no? Entonces, como que le vas a enseñar. No es lo mismo habituarse a las labores que enseñarle qué es lo que va a realizar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque podría no ser creíble o adecuada la modalidad. En el caso del analista contable que les comento, lo más idóneo sería pues que hubiera un periodo a prueba. Mientras que si vamos a, por ejemplo, contratar a pues puede ser una recepcionista que no tuviera experiencia, bueno, pues está bien, ¿no? La voy a contratar como recepcionista o tuviera poca experiencia y la vamos a capacitar. Le vamos a dar nosotros un curso aquí, puede ser alguien que sea promotor de los servicios de la propia, asociación, ¿no? En fin, ¿no? Pero pues, normalmente sí hay que, pues, ser muy preciso con eso, ¿no? Entonces, contrato individual de trabajo con periodo de capacitación, pues es cuando el patrón se obliga a capacitarlo al inicio. Hay que distinguir de la obligación general que tiene el patrón de dar capacitación al trabajador, pero es general a todos, ahí sí. Esta capacitación, bueno, tiene que ver sobre todo en cuestiones de, pues, de combate contra incendios de manera general, no sé, atención de emergencias, en fin, ¿no? Los cursos que además también ustedes saben, hay unos cursos
pues, obligatorios generales mínimos que se nos aplican pues, a todas las empresas y que la Secretaría del Trabajo pues, normalmente te va a visitar, ¿no? Oye, aquí diste el curso de combate contra incendios. No, pues sí. Ah, bueno. De primeros auxilios. Son cursos muy básicos, ¿no? Pues son 3 o 4 de seguridad e higiene, que normalmente pues debe participar pues, la mayor parte de la plantilla y es un tipo de capacitación. También hay otras capacitaciones, como por ejemplo la que pueden dar ustedes conforme a la norma 035 para reducir el estrés laboral, o capacitaciones que ustedes tengan para captar recursos y donde tengan a todo el mundo, o para tratar a los usuarios de los proyectos, en fin, todo lo que ustedes quieran. Puede ser hasta capacitaciones para, no sé, eh, salud mental o cómo aprovechar el tiempo libre en familia, lo que ustedes quieran. Bueno, es una capacitación, pero esa es la capacitación general, que es una obligación. Esta capacitación inicial es concretamente respecto a las labores que va a desempeñar el trabajador. Puede ser de hasta por 3 meses, por regla general, o extenderse a 6 meses si hablamos de directores, gerentes, administradores o técnicos especializados. Ahí sí ya estamos hablando pues, de los meros en la empresa. Pero lo normal va a ser que tengamos estos de los 3 meses. Como les había ya mencionado, hay quien pone unos periodos como de evaluación. Bueno, cada semana lo voy a evaluar. Bueno, pues está perfecto, ¿no? Hay que ver cómo se puede establecer, si ustedes así lo quieren, que si no pasa una evaluación, pues ya ahí termina y no tenemos que pasar a la siguiente, ¿no? Hay que, no, la ley no lo prohíbe, ¿no? Al final dices, bueno, pues estamos en un proceso, pues, se va eliminando, ¿no? No pasó la primera etapa, ¿no? Pues ¿para qué le seguimos a la otra, ¿no? Pero sí hay que establecerlo. Si no lo establecemos así, pues ni modo, hay que esperarse a que acaben los 3 meses y ya acabar con escuchando la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Escuchando la opinión, se puede dar por terminado el contrato por capacitación inicial. Y no hay que indemnizar. Sí, correcto. Ya, estamos en los elementos comunes. Bueno, pueden pactarse únicamente en contratos por tiempo indeterminado, el de periodo de prueba de capacitación inicial, o los de tiempo determinado que excedan de 180 días. ¿Sí? Bueno, ya sería un contrato. Por ahí vi alguno es que tenemos un proyecto de 1 año o de 2 años o de tal. Bueno, podría ser un caso de estos, ¿no? Donde tenemos un contrato que pensamos que va a durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que va a durar el recurso, ¿no? O vamos a estar acompañando a una asociación, a una dependencia de gobierno, en fin, entonces ustedes lo sabrán mejor, pero sí esta es una de las similitudes. Ahora, otro de las reglas generales y en lo que coinciden ambas modalidades es que el trabajador debe disfrutar de todas las prestaciones que corresponden a la categoría. No pues decir, es que este está en capacitación, entonces no le toca X prestación. Si el puesto que está para el que lo están capacitando tiene unas prestaciones X, tiene que recibir las mismas durante ese tiempo. También se debe hacer constar por escrito este contrato con esta modalidad, con la salvedad que también pues, ya les comenté que, bueno, hay quien ahora lo está haciendo electrónicamente, softwares, bueno, no está prohibido, presenta ciertos problemas de prueba, pero se puede hacer. Y los periodos son improrrogables, o sea, no puede ser que, bueno, entonces ahora le vamos a hacer otra prueba. No se puede, tampoco puede ser que primero estuvo para capacitación inicial, bueno, ahora ya le damos el indeterminado, pero se lo vamos a dar con prueba, porque precisamente estos juegos era lo que había impedido que regresaran de alguna manera a la legislación las modalidades que antiguamente habían existido, que era, por ejemplo, el contrato de aprendizaje, ¿no? Que pues aparece un poquito, un poquito, nada más históricamente, pero ya no existe. Pero como había un abuso en esas figuras, pues se eliminaron durante muchos años. Ya volvieron, pero sí con un candado, que es ¿no? No se pueden alternar, no se pueden repetir. Es más, no puede ser que haya un cambio o sea, lo ascendemos y ahora va a entrar a una porque lo estoy ascendiendo. No, no, el trabajador ya lo conoces. Si tú lo ascendiste, pues supongo que ya le aplicaste unas pruebas, ya sabes y si no, como vulgarmente se dice, da el ancho, bueno, ya tendrás entonces que tomar una decisión, ¿verdad? Pero no pueden
no puede jugarse porque pues, es muy fácil que se perviertan estas modalidades que son excepciones, ¿sí? Regla es, tú lo contratas por tiempo indeterminado. Ok. Em, Cuando concluya este periodo de prueba de capacitación inicial, si no se tomó, se ejercitó esa determinación de terminar la relación, pues ya va a ser una relación por tiempo indeterminado. Es lo que yo les comentaba. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces por los periodos no nos fijamos y hacemos el contrato. Bueno, no digo yo, sino en general los seres humanos, ¿no? Y resulta que el día que termine es domingo, ¿no? O sea, no sé, es un periodo de 30 días y justo el día 30 es domingo. Entonces, ¿qué va a hacer? El lunes se presente y el lunes le digo, oye, ya no, gracias. Pero pues ya pasó, ¿no? O sea, digo, el lunes, después ya no es el día 31, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar también eso a las fechas. Si va a ser, bueno, mejor hágalo de 28 días, ¿no? Pues, para que el viernes sea el día que pues termine ya el periodo de prueba y vean, pues si se va, ¿no? Pero sí hay que cuidar estas fechas porque una vez concluido el periodo de prueba sin haberse ejercitado, digamos, esta determinación de no continuar con la relación ya va a ser por tiempo indeterminado. Bien, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, recuerden que debe contar con una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Si tiene este número, hay que escuchar esta opinión cuando va a concluirse la relación porque no se comprobó durante el periodo de prueba de capacitación pues, que el trabajador había eh, adquirido los conocimientos, ¿no? Si es que esa era la intención que tenían ustedes. Normalmente, pues, digo, con una comunicación, un correo, lo que sea, pero pues que ustedes guarden esa documentación porque podría generarse alguna inconformidad del trabajador y decir, es que no estoy de acuerdo, que, bueno, entonces voy a iniciar un procedimiento, bueno, está bien, inícialo, pero que ustedes tengan la manera de acreditar que se siguieron con estas formalidades de la ley. Ujú. Entonces, son unas modalidades, como decimos, pues que pueden utilizarse, que lo mejor es que se adecuen a las necesidades de la organización y no que pues nada más los copiemos de otros casos que hemos visto, porque pues ahí sí pudiéramos dar lugar a una, pues va a estar documentando una relación de una manera en la que no es lo más conveniente para ustedes. El contrato por temporada, como ya lo habíamos mencionado brevemente, es aquel en el que durante unos periodos de tiempo va a haber prestación de servicios, pero después se va a suspender. La relación no termina, sino que se suspende. El propio Seguro Social prevé unas reglas para cuando el trabajador no está laborando o está suspendida la relación por cualquier otro motivo y, bueno, no se le da baja, se cotiza solamente con unos ramos de seguridad social, en fin. Pero, bueno, es una modalidad que, digo, en algunos casos puede convenir, en otros no. No sé qué tanto pudiera convenir para una organización. Probablemente es más que darle, bueno, si le da ciertos derechos a los trabajadores, pero pudiera servirles a ustedes si quieren como comprometer, ¿no? A algún colaborador, buen colaborador que digan, bueno, yo nada más lo necesito en, no sé, por ejemplo, hay una época en que las organizaciones andan buscando todos los recursos que el gobierno, pues, cuenta, ¿no? Pero hay una época, ¿no? Hoy ya se va a abrir esta época y entonces tenemos que poner en orden todo, meter la solicitud, subir, bajar, tal. Puede ser que sea la única época en la que ustedes necesiten a alguien muy especializado para hacer eso. La única época del año. Y ya concluido esos 2, 3 meses, pues se acabó, ¿no? Pero ustedes quieren que esta persona pues, sea fiel, se comprometa, se quede y de alguna manera pues también tenga estas pues, características o estos beneficios de seguro social con sus condiciones que aplican a la suspensión. Entonces, bueno, pudiera ser una alternativa, pero yo creo que para casos muy, muy concretos, como tal vez el que les he mencionado. Mm, Luego, Muy bien. si bien no es propiamente una modalidad de contrato de trabajo, sí es una modalidad de prestación del servicio de trabajo y por eso lo incluimos el teletrabajo. Ustedes recordarán que a partir de la pandemia por COVID-19 desatada en el año 2000, que fue 2020,
pues se empezó a dar un uso común y frecuente de la modalidad de trabajo desde casa, llamado home office, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Esto dio origen a una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2021 y se integró a la ley todo un capítulo nuevo sobre el teletrabajo. Y específicamente dice la ley que el teletrabajo es una forma de trabajo apoyada en tecnologías de la información y comunicación que van a permitir al trabajador prestar sus servicios en un lugar distinto al centro de trabajo. Este debe ser voluntario y reversible. Y además deberá constar en un convenio, debe constar por escrito estas condiciones del teletrabajo. Y debe de incluir este convenio, pues cuáles van a ser la naturaleza y características del trabajo, cuáles son los equipos o insumos de trabajo que se le van a entregar al trabajador, una computadora, una silla, impresora, escritorio, el monto que el patrón va a pagar al trabajador por los servicios relacionados con el teletrabajo. Esto es muy importante. Es obligación del patrón aportar para los gastos de conectividad, de luz, incluso puede ser que de agua, de otros conceptos que sean necesarios para el teletrabajo. Básicamente la conectividad y la luz debe estar pagada por el trabajador en la parte proporcional que se requiera para la prestación del servicio. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de contacto y supervisión? Se tiene que tener autorización para que se hagan, perdón, visitas físicas o visitas virtuales al lugar de trabajo. ¿Cómo se van a distribuir las horas de trabajo? Entre otras cuestiones que se van a establecer. Incluso se emitió una norma oficial mexicana, que es la norma oficial 037, en donde vienen todas estas reglas. Creo que sería materia de un webinar exclusivamente para esto y por eso lo tocamos en esta ocasión de manera muy general, aunque si hubiera preguntas, con gusto las trataremos de ir respondiendo. Pero esta NOM 037 establece cuestiones muy específicas en materia de protección, sobre todo de riesgos de salud en el teletrabajo, de inspección, de cómo se va a llevar a cabo esta inspección, de si tiene que o no certificar el patrón previamente, que el centro de trabajo cuente con las medidas de seguridad necesarias para prestar el servicio, entre otras cuestiones. Pero sí me voy a detener en cuáles son las obligaciones principales que tiene el trabajador en esta modalidad, que es, como les dije hace rato, aportar los medios, recursos y herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, tales como gastos de mantenimiento, silla, impresora, etc. La silla tiene que ser ergonómica, adecuada, no puede ser una silla de plástico o de lámina que encuentran en cualquier lado, sino una silla adecuada para prestar el servicio, pagar las telecomunicaciones y electricidad, respeto al derecho a la desconexión. Este es muy importante. Con la modalidad de teletrabajo hay un riesgo adicional, pues de que los trabajadores estén conectados todo el tiempo. Entonces, se tiene que decir, pues en mi jornada es de tal hora a tal hora y posteriormente a eso o en mis periodos de descanso estaré desconectado y no voy a contestar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de capacitación y mecanismos de integración a grupos de trabajo? ¿Cómo voy a hacer que los trabajadores acudan o no acudan al centro de trabajo, eventualmente a la capacitación, a que se integren, a que no se aíslen? Asesoría para el uso adecuado de las tecnologías de información, etcétera. Quizá aquí me faltó especificar que será teletrabajo cuando más del 40% de la jornada del trabajador lo realice de forma remota utilizando tecnologías de la información. Es decir, si un trabajador tiene una jornada de 5 días, 2 días los hace desde su casa y 3 días de forma presencial en la oficina, no estaremos en la modalidad de teletrabajo porque no está excediendo del 40% de su trabajador, de su jornada en teletrabajo y por lo tanto ya no le obliga esta situación. Pero si excede de más del 40, o vamos a suponer que uno de esos días que labora desde casa es el viernes y labora solo mediodía, y entonces al computar la suma de horas que hace
Si es más del 40%, entonces sí estaremos ante la modalidad de teletrabajo y sí le va a obligar todas estas situaciones. Es muy importante que conste que hay una política de teletrabajo y que conste en un convenio que se eleve el trabajador con su patrón para estos fines. ¿De acuerdo? En general, digamos que esta es la parte medular de la exposición. Sin embargo, queremos dejar un espacio muy amplio a preguntas y respuestas porque sabemos que de aquí van a derivar muchas preguntas. Aunque antes de ello me gustaría a mí precisar algunas situaciones que no vienen aquí, como cuánto tiempo debo conservar, por ejemplo, el contrato de trabajo una vez que ha concluido la relación de trabajo. Bueno, pues la ley señala que se debe conservar por 1 año después de terminada la relación laboral. En mi opinión particular, debe conservarse por más de 1 año. ¿Por qué? Porque recuerden que el contrato de trabajo y los recibos de pago de salarios, junto con los controles de asistencia en caso de existir, son los elementos de prueba más útiles en un procedimiento, en un juicio. Pues hay otros, desde luego, y cualquier documento con el que contemos será útil, pero estos tres son fundamentales en la defensa de un asunto. Entonces, los juicios a veces tardan meses en que nos notifiquen. Si yo los conservo solamente por 1 año, quizá para el momento en el que lo tenga que exhibir en un juicio ya no va a estar. Ciertamente el nuevo procedimiento laboral es más ágil y quizás menos común que ocurra esto, que nos notifiquen con tanto o con tanta demora. Pero bueno, la verdad es que en mi experiencia lo ideal es conservarlos por más tiempo. Además que no nos obliguemos que las autoridades fiscales, entre ellas el IMSS, pueden fiscalizarte hasta por 5 años. Entonces, considero yo que el tiempo el cual se deben conservar estos documentos, al igual que los documentos fiscales, deberá ser por 5 años. Otra situación que no está contemplada por no ser laboral, pero que es importante precisar, es el de los prestadores de servicios profesionales independientes. Y lo veía hace rato en el chat en alguna de las preguntas, y voy a tratar de regresarme a ella para precisar, a ver si lo encuentro rápido. Dice, al contratar profesionistas independientes, estamos obligados a dar prestaciones. ¿Cómo nos protegemos en caso de que exista, aunque el contrato no especifique lo contrario? Bueno, si tenemos prestaciones, ya no es un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, porque las prestaciones son inherentes a la relación de trabajo. Entonces, si yo tengo a un profesionista al cual le pago mensualmente 10,000 pesos por la prestación de sus servicios y al final le pago un aguinaldo, pues entonces con mayor razón se va a presumir que esto es una relación laboral. Entonces, no mezclemos una prestación que es de carácter civil con cuestiones laborales, porque entonces ahí nuevamente regresamos a lo que yo les comentaba al inicio de la charla, que es que se va a tomar la interpretación más favorable al trabajador y al tener una condición laboral como lo cual es una prestación, pues entonces también se va a presumir que ese profesionista no es tal y es un trabajador. En el caso de los profesionistas, hay varias cosas que se tienen que cuidar, pero lo primero es que la naturaleza del servicio no sea un trabajo personal, no sea un trabajo subordinado, porque entonces en ese caso va a ser relación de trabajo y no va a ser una prestación de servicios profesionales independiente. 2, tendrá que haber un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios profesionales, siempre lo deberá haber. 2, este prestador tendrá que dar recibos de honorarios por los servicios profesionales prestados. Es muy importante también esta situación. 3, idealmente no deberá haber dependencia económica. Es decir, si la sociedad o la organización a la cual este profesionista le presta servicios es su única o principal fuente de ingresos, también ya la jurisprudencia ha establecido que se va a presumir, es decir, acepta prueba al contrario,
que es una relación de trabajo, pero ya tenemos una carga muy importante. Entonces, es bien importante que se tomen en consideración esas cuestiones. Una, que la naturaleza del servicio lo justifique, que exista un contrato, que no haya subordinación y que no seamos la única ni principal fuente de ingresos de este profesionista. Es decir, un abogado que le presta servicios a distintas asociaciones o organizaciones, pues se justifica plenamente que se tenga un prestador de servicios profesionales independientes. Pero alguien que tengamos en casa con la finalidad de ahorrarnos la carga social, pero solamente labora para nosotros, le pagamos lo mismo, tiene correo electrónico de organización, tiene herramientas de trabajo, es la misma cantidad, los recibos de honorarios que nos expide son consecutivos, etcétera, pues claramente eso va a hacer presumir la existencia de una relación laboral. No sé si hasta ahí vamos bien, José Miguel. No sé si tú quieras irnos comentando ahorita algo más, sino que voy viendo preguntas para que podamos ir exponiendo los temas relacionados con estos. Sí, muchas gracias. Pues sí, en efecto, el tema del conservar los documentos, como les digo, bueno, como les dijo Juan José, también es muy importante, aunque la ley pues establece que un año después de terminar la relación, pero en la práctica hemos visto que, bueno, pues eso se requiere, sabes, puede pasar un año y te llega un conflicto y pues ya no tienes los documentos. No es conveniente que se deshagan de ellos. Si son documentos electrónicos, pues también conservarlos en el soporte adecuado y sobre todo, pues tenerlos intactos, íntegros, ¿no? La calidad de un documento electrónico para acreditar alguna situación en un conflicto dependerá de que el documento no esté modificado. El documento se haya conservado tal cual ustedes lo generaron junto con el colaborador. Entonces, esto es muy importante. Respecto, por ejemplo, a los FDIs, como todos ustedes saben, ya ahora se puede utilizar como, bueno, tiene los mismos efectos que un recibo de salarios para acreditar las prestaciones, siempre que reúnan los requisitos legales. Entonces, también es importante que ustedes conserven y generen los FDIs respecto a las relaciones de trabajo, pues durante un tiempo, por lo menos, pues el tiempo para cumplir con alguna obligación fiscal, ¿no? Que son los 5 años en que caducan las facultades de las autoridades fiscales. Recordando que también el IMSS, pues para estos efectos patronales, pues tienes una autoridad fiscal para esos efectos, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante que lo puedan conservar ustedes y que lo tengan presente. Por ahí estuve contestando algunas preguntas, pero que no haya quedado claro. Si no, pues, Sí, me dicen. aquí hay una pregunta que hace Lina Pérez acerca de, dice, perdón, no me quedó claro, si asimilados no es laboral, ¿por qué puede entablar demanda? Asimilados no es laboral en la forma de pago, no es propiamente un salario, sino es una forma de entregar los honorarios, asimilándolos a salario en la forma en la que se pagan, porque el patrón es el obligado a retener los impuestos y enterarlos a las autoridades hacendarias, como en el caso de los trabajadores. Esa parte efectivamente no es laboral, pero si nosotros tenemos a una persona que nos presta, y por eso empezamos la exposición aclarando o definiendo lo que era una prestación, una relación laboral. Si tenemos un servicio personal, es decir, ejecutado por la persona que contratamos para tal efecto, subordinado, es decir, que tenemos facultades de mando sobre esa persona y esa persona obligaciones de obediencia, y remunerado, estaremos ante una relación de trabajo, aunque le llamemos prestación de servicios y aunque le paguemos con asimilados a salario. Entonces, de hecho, en el caso de asimilados a salario hay que tener doblemente cuidado de que el servicio sea una prestación de servicios, que exista un contrato y que no seamos ni la única ni la principal fuente de ingresos de esta persona, porque entonces va a ser, los tribunales laborales van a asumir que se trata de una relación de trabajo.
Luego nos preguntan, Lina, ¿por qué puede demandar? Bueno, acuérdate que el derecho a demandar es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿no? El poder acudir ante un tribunal a decir, yo asumo que soy sujeto de estos derechos que no se me han respetado y vengo a pedirte a ti, tribunal, que me garantices el cumplimiento y que obligues a la otra persona que los respete y los haga valer. Ya en el juicio habrá que determinar si efectivamente tiene o no tiene sus derechos, si era trabajador o no era trabajador. Pero cualquier persona va a poder irte a demandar. Lo importante es qué elementos tienes tú para poderte defender en caso de que así sea. No sé si con eso queda respondida tu pregunta, Lina. Si no es así, te pido me ayudes a ampliarla. Y ahí también ponía si es necesario tener un contrato para asimilados. Sí, todas las relaciones que tengamos, ya sean de trabajo o no, lo ideal es que consten en un contrato. Las de trabajo en un contrato de trabajo y las de profesionistas independientes en un contrato de profesionista independiente, muy bien, o sea, muy bien hecho y que se distinga uno del otro. Con la reforma que hubo de las vacaciones en la ley del trabajo, estas se aplican a partir de que entra en vigor o aplican también para las personas que ya estaban, aplica para todos los trabajadores. Es un beneficio para los trabajadores. Si hay alguien que ya tenía 3 años de trabajo y venía disfrutando de vacaciones 6 y 8 años, a partir de la entrada en vigor, pues ahora tendrá 16 días en su tercer año. Uriel, esa iba para ti. Eh, Nancy nos dice, en el caso de una asociación civil que tiene obligaciones de trabajo, pero lo tratan como voluntariado, sigue siendo vínculos a relaciones laborales. Aquí es muy importante, el voluntariado no necesariamente es o no debe ser una relación de trabajo. Es una prestación de un servicio personal, sí, el voluntario lo presta, no es subordinado, porque digamos que hay una voluntad de ejecutar ciertas cuestiones, pero no hay propiamente esta obligación de subordinación y no es remunerado. Entonces, ahí es donde ya no sería un trabajo, una relación de trabajo. En el momento en el que empiece a haber remuneración, entonces vamos a estar en la presencia de una relación laboral. O sea, Miguel, por ahí creo que traías algo más que nos querías decir. Sí, claro. Digo, que en efecto se trate de una relación de voluntariado, ¿no? Si la persona está todos los días de 8 a 6 y va de lunes a viernes y no sé, pues bueno, eso ya no es un voluntariado, aguas, ¿eh? Porque ahí también ya estamos con el tema que salió de la explotación laboral y vaya, no puede llegar a configurarse. Digo, incluso si hubiera alguien pues muy amable, muy buena onda que quiere estar ahí tanto tiempo, yo creo que pónganle un límite, ¿no? Díganle, oye, no, pero pues, el voluntariado está bien, pero tranquilo, ¿no? Tampoco, este, exageremos, ¿no? Y no sé si por ahí también surgió, pero bueno, alguien lo preguntó con esto del tipo penal de la explotación laboral. Hay mucha inquietud e incertidumbre. Bueno, para empezar, la verdad es que hay que decir que la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de que la jornada se prolongue hasta 3 horas diarias, 3 días a la semana, que al final se ha interpretado como 9 horas semanales. Digamos que es el tiempo extra legal, como se le suele llamar. Y tan es legal que el propio Seguro Social no incluye ese pago de horas, de las primeras 9 horas semanales dentro de los conceptos del salario base de cotización. O sea, pues, hay un reconocimiento de que, bueno, no es que no pase nada, pero si se llega a prolongar, lo entendemos, no hay problema, paguen ustedes las horas extras, paguen al doble y se acabó. ¿Hay explotación laboral ahí? Pues no, porque el propio tipo penal establece que será de acuerdo a lo que está, a los límites que prevé la ley del trabajo. Bueno, incluso si se superaran esas 9 horas, pero en términos todavía que no sean de jornada inhumana, ¿no? Atendiendo al trabajo y todo, pues mientras se paguen, no tendría que haber problema con esa salvedad de que no sea trabajo, no sea jornada inhumana y etcétera, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto, no tengan miedo con esto
de la explotación laboral, porque en realidad, bueno, se aplica o está pensada para los casos auténticos de explotación laboral, ¿no? O sea, donde a la gente se le tiene trabajando sin pagarle, bueno, eso obviamente está mal, o donde si hay unas jornadas, pues extenuantes, inhumanas, etcétera, no, pues que obviamente tampoco se tienen que permitir, ¿no? Entonces, estén tranquilos, digo, cumpliendo con lo que establece la ley y además, bueno, pues también con esta negociación y concertación que debe haber entre patrón y colaboradores, pues para que no siempre se quede el mismo a cubrir las guardias, ¿no? O las guardias extra. Pues, vamos a tratar de hacer un rol, vamos a buscar que todos estén involucrados, que haya una distribución y que además pues haya ese consentimiento y esa remuneración por el tiempo extra laboral, ¿sí? ¿Hay algunas preguntas por ahí? En el chat veo algunas preguntas. Katia Becerra nos decía, ¿cuánto tiempo puede establecerse el contrato por asimilados a salario? Bueno, el contrato por asimilados a salario, como yo decía hace rato, es un contrato de naturaleza civil. En materia civil, la voluntad de las partes, dice la teoría general del derecho, que es la máxima norma en los contratos de naturaleza civil, pues puede pactarse por tiempo indefinido o por un periodo determinado. Insisto, es muy importante observar que efectivamente no sea una relación laboral, uno, y dos, que conste en un contrato y que se especifique el tiempo de terminación y también en ese caso las formas en las que se puede dar por terminado anticipadamente. Como en un contrato de arrendamiento estableces, cualquiera de las partes lo podrá dar por terminado 30 días antes, previa notificación por escrito, etcétera. Eso también deberá especificarse, Katia. Espero que haya quedado resuelto. Por ahí también hay un par de preguntas que nos piden formatos de contrato proformas o machotes. En términos generales, yo no soy muy amigo de proporcionar machotes. Cada relación laboral, cada organización, cada institución debe tener un traje a la medida para vestir las relaciones que tiene con su personal. Entonces, propiamente tal cual no lo hay, pero si alguien requiere que les apoyemos con la elaboración de sus contratos, con mucho gusto podemos hacerlo, o los asesores que ustedes tengan también estoy seguro que les podrán ayudar a elaborar los contratos adecuados para la relación de trabajo que tienen. Maribel Arau nos pone los contratos por obra determinada o por proyecto. ¿Por cuánto tiempo podemos tener un colaborador? En caso de tenerlo para varios proyectos y se están actualizando sus contratos sin darlo de baja en el IMSS o finiquitarlo, únicamente se vuelve a realizar su contrato de renovación. Entendemos que ustedes, por la naturaleza de las funciones, hoy tienen un proyecto, está terminando esto y mañana ya tenemos otro proyecto. Si nosotros damos contratos consecutivos, ya la jurisprudencia desde hace mucho tiempo ha dicho que los contratos consecutivos por tiempo determinado, por obra determinada, se interpreta y se presume que son contratos por tiempo indeterminado. Entonces, es muy importante que terminen los contratos, que se finiquite ese contrato, que se dé de baja del IMSS y que se dé de alta una vez, entendemos que pues ya tenemos a alguien capacitado, alguien que conoce, que se le dé de alta una vez que reinicie. E idealmente, pues que transcurra un periodo entre el fin de un proyecto y el fin del otro proyecto. Pero sí es bien importante que se finiquite cada uno de los contratos. Y ojo, si es un colaborador que lo tenemos ya desde hace 5 años para todos nuestros proyectos, en realidad ahí estamos ante la presencia de un prestador de servicios profesionales por tiempo, un trabajador por tiempo indeterminado, aunque lo tengamos por proyecto específico, pues lo estamos asignando a proyectos, pero lleva 3 años prestando nuestros servicios, ya cualquier tribunal va a interpretar que es una relación laboral por tiempo indeterminado. Marta Estrada nos pone, si hay una denuncia con el encargado de la NOM 035 y una respuesta con el jefe directo y tampoco a dónde se debe acudir o qué se debe hacer para que tome acción. Bueno, pues en ese caso de la NOM 035 hay que ver bien cuál es la situación que está originando, cuál es la queja. Idealmente puedes acudir al centro de conciliación
del estado en el que estés para iniciar un procedimiento de conciliación laboral. No tienes que dar por terminada la relación laboral para tales efectos. Si es por un tema de discriminación, podrías acudir también ante la Procuraduría de Protección a la Discriminación local o a la Profedet, no es Profedet, se me fue ahorita el nombre, pero la Procuraduría Federal para la Protección contra la Discriminación, ahorita me vendrá el nombre, también podría hacerlo con ellos. Y si ya es una cuestión más grave de carácter incluso sexual, ahí puedes incluso acudir ya a la autoridad, a la Procuraduría o al Ministerio Público competente en el estado donde estés. Habría que distinguir el tipo que sea, pero siempre podrás acudir al centro de conciliación que corresponda en el estado o en la localidad en la que estés. En caso de ya estar haciendo home office algunos empleados, es un adendum al contrato principal. Sí, sugiero que se haga un contrato, bueno, se debe hacer un convenio aparte que debe formar parte del contrato como anexo. Eh, ujú. Se puede hacer un adendum para actualizar los contratos más antiguos, o sea, datos de beneficiario y otra información. Sí, sin duda, es recomendable. Aunque si tu contrato ya tiene mucho tiempo, a lo mejor sí valga la pena actualizar ese contrato y dejarlo en cuestiones particulares como designación de beneficiarios, cuentas de banco, correos electrónicos, quizá las funciones o la descripción del puesto en anexos para que esto te permita hacer un contrato más dinámico y con el tiempo que puedan irse actualizando de manera más fácil y no tener que cambiar el contrato cada vez que se haga. Quiero hacer una pregunta anónima. Pueden hablar sobre eh, Iván, no sé si es anónima o ya no es anónima, entonces no sé si responderla. Si quieren, nos esperamos. Ahí vienen nuestros datos. Con mucho gusto nos puedes preguntar. Eh, Me voy a las preguntas que están acá. Creo que, José Miguel, te dejo el uso de la palabra. Tú estás viendo algunas otras en lo que voy viendo el chat. Sí, perfecto. Ok, aquí lo que comentaba Juan José es el CONAPRED o el COPRED, ¿no? O sea, bueno, la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es federal, y hay luego también en las entidades, ¿no? Otro Consejo para Prevenir la Discriminación, y que sería el caso. También he estado viendo algunas preguntas, sobre todo de servicio social. Bueno, en servicio social no hay una relación de trabajo. Sí cuiden, por favor, pues que, por ejemplo, tengan ustedes los documentos de la organización de la universidad, de donde está estudiando esta persona, ¿no? Solicitándoles a ustedes que si pueden recibirlo para que haga su servicio social, que ustedes estén inscritos en el programa, que tenga esa universidad o esa dependencia, eh, todo eso, ¿no? Para que efectivamente se compruebe si llegara a haber alguna controversia, que la persona estaba haciendo su servicio social y eso no es una relación de trabajo. Y también que si ustedes le están dando un apoyo para al de servicio social, para los transportes, para la comida, para lo que sea, se documente de esa manera. Apoyo a servicio social, apoyo por servicio social o lo que así, pero así, nada de salario, transportes, no, no, no. Que quede muy claro, ¿sí? Y les digo que tengan ustedes la documentación, la solicitud de la organización educativa, de la institución donde, oye, puedes recibir a esta persona, así como no. Tal vez hacer algún documentito, algo así, ¿no? Donde, oye, fulanito, bienvenido, ¿no? Has sido aceptado para realizar tu servicio social aquí en la asociación. Estamos muy contentos, bla, 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 no sé qué, y ya. Y si quieren, hasta pues ponerle ahí, oye, pues las reglas aquí son estas, ¿no? Ciertas reglas, ¿no? Todos, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguna regla de vestimenta, ¿no? Si oye, pues somos una organización, una asociación que atiende a personas enfermas en los hospitales, pues, no puedes venir con, no sé, Crocs, ¿no? O sea, bueno, vienes con cierta, en fin, ¿no? Pero bueno, aprovechar de esa manera, pero sí establecer que una cosa es el servicio social
Otra cosa es la relación laboral. Y claro, también, pues, ¿cuánto tiempo van a tener alguien en servicio social? Pues normalmente dura 6 meses, ¿no? Entonces también, cuidar eso, ¿no? Porque si de repente llegó a servicio social y tiene un año aquí, pues ya lo acabó, ¿no? No sé, sí, lo terminó. Entonces tener cuidado con esas eh, pues, relaciones. Ya mencionamos el voluntariado, ¿no? Cuidar que no sea pues, alguien que sea muy celoso de la ayuda a los demás, bueno, pero pues que tampoco permitan ustedes que esté ahí todo el tiempo, ¿no? Pues, no es sano para la organización porque pudiera, en algunos ya saben que cuando todo está bien no hay ningún problema, pero cuando las cosas empiezan es cuando necesitamos los documentos, entonces siempre es bueno documentarlo cuando las cosas están bien, ¿sí? O sea, y tenerlo así. Esas son algunas preguntas por ahí. Y bueno, hay todavía casos, no los voy a ventilar, bueno, no voy a pedirles que digan quién, pero yo lo sé porque me ha pasado con otras consultas, donde no solamente tienen a alguien asimilados a salario, sino lo tienen como trabajador y como asimilado. O sea, bueno, aquí está no digo que pase aquí, ¿verdad? Pero puede ser en otro lugar. Eh, no, pues es que aquí por nómina está con tanto y está en el IMSS y todo perfecto, pero además lo tenemos en asimilados pues, con esta otra que es una filial de nosotros o que son una sociedad amiga, bla, bla, bla. Pero pues ahí, ¿qué hacemos? Bueno, ahí tienen un problema potencial, ¿verdad? Por supuesto que hay que delimitar si realmente, pues, esta persona está prestando servicios profesionales para la otra y está siendo trabajador de ustedes. Puede ser, o sea, dentro del mundo de las posibilidades, puede alguien ser trabajador de la asociación X y además prestador de servicio de la asociación Y y por ahí estar en el mismo lugar físico haciendo las cosas. Aquí no hay problema, está bien, ¿no? Pero acuérdense que hay que documentar las dos cosas y no mezclar. O sea, es que entonces esta, pero trae credencial de la otra y lo tenemos en la foto, en la página de la que, bueno, tengan mucho cuidado porque entonces en el caso de que hubiera un conflicto, pudiera llegar a alegarse y entenderse que ambas tienen una solidaridad, o sea, están unidas en la responsabilidad y por ahí pues determinarse que no se le tenía con el salario correcto, etcétera. Digo, tengan cuidado en delimitar qué realmente existe y documentar cada tipo de relación y cuidar que en efecto sea auténtica. Que para la que presta servicios, pues no se da unas opiniones ahí de vez en cuando o revisa X cosa. Bueno, tengan los entregables, tengan lo que le hace, los correos, etcétera, ¿no? Y para la que es trabajador, pues que cumpla como trabajador. Pero sí tengan mucho cuidado con revolver estas relaciones y después pues ya llegar a confundirlo de tal forma que en el caso de un conflicto, pues, las dos van a ser señaladas como patrones y van a tener un problema las dos. Gracias, José Miguel. Patricia Alfaro nos dice si la ayuda de transporte puede darse solo a algunas personas o es una prestación general. Luego dice si puede darse por temporadas o de empezar a darse es necesario hacerlo mensualmente. Voy a empezar por la parte final de la pregunta. Una vez que tú otorgas una prestación, la regla general es no puedes eliminar esa prestación. Ya el trabajador va a tener derecho, mientras dure la relación de trabajo, a que se le otorgue esta prestación y va a formar parte integrante de su salario. Entonces, en principio no se puede eliminar. Hay un mecanismo que establece la ley que es un conflicto de naturaleza económica, que es la modificación colectiva de las relaciones de trabajo y ahí, después de un procedimiento muy complejo de demostrar que no es viable económicamente para el patrón seguirlo pagando, podría eliminarlo. Sin embargo, no es común y no es fácil hacerlo. Entonces, una vez que se da una prestación, en principio ya no se puede quitar. Y luego dice, si la puede dar solo algunas personas o es una prestación general. Ahí hay que distinguir dos cuestiones, lo laboral de lo fiscal. El tema de generalidad es porque para poder deducir la ayuda de transporte, que es una prestación de previsión social contemplada en la Ley de Seguridad Social, tiene que ser general. De no darla a la generalidad no se puede deducir. ¿Qué es general? Salvo que los asesores fiscales o contables me digan otra cosa,
puede distinguirse por categorías. Si tenemos nosotros vendedores, pues puede ser que la prestación solamente se lo dé a los vendedores y con esto cumple la generalidad, es decir, que no haya vendedores que sí tengan y que no tengan. Esa es una parte. La otra parte desde el punto de vista laboral. Recuerden que hay un principio de igualdad salarial que a trabajo igual, prestado en condiciones iguales, debe haber igual salario, iguales prestaciones. Entonces, hay que distinguir estas dos situaciones para la cuestión de generalidad. Espero que con eso haya quedado respondida a tu pregunta, Patricia. Luego, me voy a ir un poquito más arriba. ¿Cuáles son las medidas que el trabajador puede tomar si incurren en falta de pago? Pues bueno, puede tomar desde la medida de requerir el pago al trabajador, al patrón, verbal o por escrito, pero la medida más drástica es que la falta de pago de salarios es causal de rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón. Y en este caso tendrá derecho a que se le indemnice con el importe de 3 meses de sueldo, 20 días de salario, al pago de sus prestaciones e incluso al pago de salarios caídos hasta por el término de un año o y después de un año al pago de intereses si es que hay un juicio que dura más de un año. Entonces, eso es a lo que tendría derecho el trabajador o las medidas que puede tomar. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Lina nos dice, perdón, no me queda claro si asimilados no es laboral. Creo que ya había quedado respondida esa pregunta. Si no, te pido a Lina también que nos busques y vemos cómo te podemos ayudar. Y no sé si hay más preguntas en el chat, creo que por ahí hay una nueva. ¿En qué caso se aplica el pago de 20 días de salario? No es propiamente de modalidades de contratación, aunque sí tiene que ver sobre todo el trabajo por tiempo indeterminado, pero la ley contempla distintos casos, pero digamos que el caso principal es uno, ya se los mencioné, cuando el trabajador se separa del empleo por una causa imputable al patrón. Dos, cuando el trabajador es despedido, demanda la reinstalación como trabajador de confianza y el patrón se niega a reinstalar. Cuando el patrón decide no someterse al juicio y promueve una cosa que se llama insumisión a juicio y entonces dice, pues como no quiero tener el juicio, voy y pago los 20 días de salario, o bien cuando el trabajador es sustituido por maquinaria. En esos casos aplica el pago de 20 días de salario. Si por ahí alguien preguntó que si tiene una trabajadora que solamente trabaja un día a la semana, que pues le paga el mínimo, pero pues no el mínimo mensual. No, bueno, si solamente trabaja un día, su jornada es semanal, es un día. Y los días de descanso son 6, ¿no? Lo que pasa es que si tienes que pagarle al día, o sea, ese día lo trabajó, le pagas, acá está tu día trabajado, punto. Establecer en el contrato, oye, pues te contrato para trabajar los lunes de cada semana, punto, ¿no? En el tema del IMSS, sí va a tener que cotizar, ahí sí ni modo, puede cotizar con menos del salario mínimo mensual. Y sí vas a tener que pagar en el IMSS y Infonavit y Afore, como si ganara salario mínimo mensual, ¿verdad? Pero para efectos laborales, día trabajado, día pagado, punto. Tú lo puedes contratar hasta por una hora, ¿no? Bueno, está un poquito raro, ¿no? Una hora a la semana, pero bueno, ¿no? Pero sí tendrías que pagarle, ahí sí, por lo menos el salario, bueno, salario, hoy trabajó, hoy le pago, punto. Hasta la siguiente semana trabaja, bueno, el día que trabajé, trabajo y le pago, ¿sí? Correcto. No, nos pueden, no estoy si voy a entender bien la pregunta, voy a tratar de responderla, pero ¿qué se puede hacer si los empleadores nunca han dado aumento de sueldo a sus trabajadores? Bueno, pues poco a lo que decía José Miguel, si el salario mínimo tiene que aumentar conforme vaya aumentando el mínimo, si el salario es superior, no hay obligación de aumento de ese salario. Hay por ahí una iniciativa que dice que el salario debería aumentar mensualmente en términos anualmente en términos de la inflación, pero no está contemplado en la ley. No hay obligación de
aumentar el salario si no está en los niveles del mínimo o si quedara por debajo del mínimo con el aumento de ahí sí. Y la parte de ofrecer ese incremento como voluntariado, esa parte, perdón, no la estoy entendiendo bien, pero si está trabajando, no puedo decirle una parte es voluntariado y otra parte es salario, ¿no? Si le estoy pagando un salario, es salario por la prestación de sus servicios. Luego, respecto a lo que mencionaba hace rato de los 20 días por año, como decía, normalmente van a derivar de un juicio. Cierto es que muchos patrones prefieren pagarlo desde el inicio para evitar el juicio, es decir, para que no me demanden la reinstalación desde ahorita te los doy. Es común, pero efectivamente solo aplicarían en juicio y en trabajadores de confianza. Si no son trabajadores de confianza, ahí no pueden negarse a reinstalar y tampoco aplicaría el tema de los 20 días por año. Hay No una sé. pregunta también que puede ser importante responder, que es, si cada vez que hay un cambio en la relación, ¿se tiene que hacer un nuevo contrato? No. O sea, el contrato, hagan de cuenta que es como la fotografía de la credencial del sujeto cuando llegó. Es más, al mes puede ser que las condiciones ya hayan cambiado y no pasa nada. No tienen que modificar el contrato. Claro, las condiciones, como lo dijo Juan José, solamente pueden variar a favor del trabajador. O sea, no sé, a los 6 meses le aumentan el sueldo. Por ahí estaba la pregunta, ¿tengo que hacer un nuevo contrato? No, simplemente se le aplica el aumento de sueldo. La manera de acreditar que el nuevo sueldo va a ser a través de los recibos, los FDIs, y no hay ningún problema, ¿no? Si hubiera algún cambio importante, eso sí, entonces sí tiene que documentarse, pero puede hacerse a través de un convenio modificatorio, un adendum al contrato. No sé, pensemos en el caso en que el trabajador lo van a enviar a León, ¿no? Bueno, ahorita trabajaba aquí en Guadalajara o allá en Morelia o donde quieran y se va a ir a León. Bueno, pues hubiera alguna cuestión ahí, por ejemplo, ustedes van a pagar la renta o X cosa, tal, bueno, sí, establezcanlo en un adendum o un convenio modificatorio, pero que va a estar ligado al contrato, o sea, que va a ser una parte del contrato. Ahí el tema es, bueno, este convenio es modificatorio del contrato de fecha tal, celebrado tal, y es parte integral del mismo, y ya tienen ustedes, pero solamente si se justificara para algún tipo de cambio muy concreto, ¿no? Este, las jornadas normalmente, pues no se suelen poner en el contrato, pero si se pusieran, tampoco están escritas en piedra, o sea, no es que, bueno, ya tengo que cambiarlo, puede modificarse la jornada. La manera de acreditar la jornada va a ser a través de qué, pues de las listas y controles de asistencia y así, ¿no? O sea, no caer como en el fundamentalismo legal, ¿no? Que hay muchos trabajadores por ahí de repente, ¿no? Que nos dicen, es que en mi contrato, ¿dónde dice esto? Que, a ver, no tiene que venir en tu contrato, ¿no? En tu contrato están unas cosas, sí, lo que marca la ley, lo que dijo Juan José, lo que marca el artículo 24, 25, punto. Esto es lo que tiene que estar. Otras cosas, hay otras maneras de acreditarlo, de probarlo, de tenerlo, etcétera, ¿no? Entonces, hay también quien ha dicho, ¿conviene poner todas las funciones en el contrato? Yo pienso que no, porque siempre se nos va a olvidar alguna. Si lo hacemos, pues estamos cerrándonos nosotros la puerta porque nos va a llegar el trabajador y va a decir, oye, no, aquí dice que yo tengo que hacer esto, y eso que tú dices no está aquí. Y entonces le estamos dando, pues, material para que se niegue, ¿no? Mejor es poner, realizará las funciones del puesto tal, inherentes, conexas, y que, ¿no? Esa manera enunciativa y no limitativa, pues son estas, ponemos 2 o 3 si quieren y se acaba, ¿no? Para que tampoco, pues fomentemos ese fundamentalismo legal, ¿no? Que a veces presentan algunos trabajadores. Pero, insisto, Y, y luego, cambios. y también hay, perdón, que la interrupción, José Miguel, nos pregunta Norma Contreras si el cambio de representante legal se tiene que ser el cambio de contrato. Tampoco. Si al momento de la firma del contrato era representante, ese mismo contrato puede perdurar por todo el tiempo, ¿no? No es indispensable cambio, o ni siquiera es necesario hacerlo. Hay otra pregunta de Javier Rodríguez. Dice, ¿cómo se puede, y ayúdame ahí por si no la estoy entendiendo bien, José Miguel, cómo se puede contratar a un asociado en una asociación civil para que realice un trabajo por tiempo determinado, aprovechando aptitudes específicas diferentes a las del objeto social?
no entiendo la parte de la distinción del objeto social, pero un asociado puede tener la doble condición de asociado y trabajador. Entonces, si va a prestar un servicio por un tiempo determinado, ¿cómo se debe contratar? Con un contrato y pagarle la prestación de servicios, como debe ser. Acuérdate que los asociados, pues tampoco es que las ACES no tienen fines de lucro, entonces tampoco tienen una remuneración, un beneficio económico por ser asociado como tal, sino pone en servicio de la asociación sus conocimientos, su trabajo, su esfuerzo o algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, no habrá problema, puede tener la doble figura. Si no entendí bien, Javier, me dices, ¿no? Por ahí nos ponen, en la asociación donde estoy, estamos dando contratos determinados a 3 meses y posterior se les da un contrato indeterminado. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Dar el de prueba o el de capacitación? Bueno, el de prueba no lo podrías dar por 3 meses, tienes la limitante de 30 días. Y el de capacitación, ese sí lo puedes dar hasta por 3 meses. Ahora, siendo puristas, acuérdate que el de capacitación lo das cuando el empleado no tiene las aptitudes, conocimientos para el puesto y tú se los vas a otorgar a través de la capacitación, mientras que en el de prueba ya sabe hacer el trabajo que vas a contratar y vas a verificar que efectivamente lo sepa hacer. Esa es la distinción. Si forzosamente tú necesitas someterlo a este periodo de 3 meses, pues tendría que ser, si no está en alguna de las excepciones que te dan hasta 6 meses, el de capacitación inicial, Janet. Ah, ya lo estabas contestando, perdón, José Miguel. Sí, no, no, está bien. Pregunta también de vacaciones, que si una persona trabaja 3 días a la semana, cuando cumpla su primer año, tiene 12 días de vacaciones. Bueno, son días laborables. O sea, en realidad, pues, mm, pues, tendría que ser muchos días. No es un caso típico, ¿no? No sé tú, Juan José, cómo lo ves. Salvo que se estipulara como el contrato por temporada, que sería la parte proporcional, ¿no? Eso pasa un poco con yo con quien lo he visto y se llega a esa proporción, es con las empleadas domésticas que les llaman entrada por salida, ¿no? Que van solamente 1 o 2 días a la semana, pues el periodo vacacional será en proporción al tiempo laboral. Este... En relación a la pregunta del asociado, ¿puede ser por tiempo indeterminado? Sí, sí puede ser, puede tener esa doble situación. El salario del contrato de capacitación puede ser inferior y después de ese periodo puede incrementar el tabulador del puesto. No, como les comentábamos en la exposición, y si quieren me regreso aquí para que la vean, durante este periodo, el trabajador deberá disfrutar de los mismos salarios, prestaciones y condiciones de trabajo de todos los demás trabajadores que desempeñen ese puesto. Entonces, no puede ser. Podrías tener la salida si en tu tabulador, por ejemplo, le pones, voy a inventar, ayudante general A y ayudante general B, y todos los ayudantes generales A tengan que cumplir con ciertas características. Bueno, pues entra como general A y después de cierto tiempo lo pasas a B, pero no podrías darle un salario inferior. Si hay otros trabajadores que hacen las mismas condiciones, el mismo puesto, tienes que respetárselo. Ok. Ese creo que ya tanto Norma como Nancy habían preguntado más o menos lo mismo. Los consejeros pueden ser empleados. No, ahí idealmente ellos sí son independientes, los consejeros. Pero bueno, creo que tampoco hay prohibición y podría encontrarse la figura de que además de ser empleado forme parte del consejo, podría ser. Cuando se va a finiquitar a una persona que tiene menos de un año de laborar, hay que pagar parte proporcional de prima de antigüedad y hay que pagar parte proporcional de prima vacacional, entendido que no haber cumplido un año no tiene derecho al periodo vacacional. No tiene derecho al periodo vacacional, pero se tiene que
pagar las vacaciones que haya generado, así como la prima vacacional y demás conceptos a los que tenga derecho de forma proporcional, Fernando. El proyecto está de acuerdo al curso escolar, por lo que los jugadores toman varios periodos de vacaciones. ¿Cómo podemos considerarlos de acuerdo a sus vacaciones de ley? Estos periodos vacacionales deberán, digamos que ya va a tener derecho, si le dan más vacaciones de las que establece la ley, pues ya forman parte de su relación de trabajo, Patricia. Y las fechas en las que lo toman son en esos periodos. Entonces, habrá que establecerlo así en esos términos. Pueden omitirse las listas de asistencia, no es obligación tenerlas. Yo recomiendo que sí se tengan esas listas de asistencia. Y bueno, pues creo que hasta ahí más o menos hemos podido ir respondiendo todas las preguntas. Con mucho gusto podemos organizar otro panel, porque hay muchas cosas que ya no forman parte de los temas a tratar. Con mucho gusto las hemos ido respondiendo porque estamos dentro del tiempo, pero pues si no, nos vamos a ir a un día interminable. Pero podemos organizar otro panel, otro seminario para quizá haciendo un filtro de las preguntas con el tema que más se repita para tratar de aclarar los temas que se requieran. Claro que sí, muchísimas gracias Juan José, José Miguel, por esta sesión de preguntas y respuestas. Creo que como mencionas, se han ido resolviendo varias de las dudas fuera del tema del día de hoy. De todas maneras, les pedimos también, bueno, los invitamos también a subirse a nuestro sitio web y ahí poder solicitar una asesoría puntual en materia de estos temas. Voy ya en este momento a lanzar el cuestionario después del taller. Les pido por favor su apoyo para ir respondiendo a estas 7 preguntas. Nuevamente son anónimas, entonces no hay ningún problema de que contesten de manera acertada. También les pusimos en el chat los links a nuestro manual de contratos. Esta es una guía también que les estamos brindando a ustedes como organizaciones para ir identificando también respecto a esta materia de contratos para las organizaciones de sociedad civil. Lo elaboramos con otra de nuestras firmas aliadas, pero también les ayuda a que ustedes puedan resolver algunas de sus dudas y si no, pues también acercarse a los especialistas. Como mencionaron en la sesión, Juan José tiene toda la razón, los especialistas son quienes realmente les brindan caso por caso la respuesta adecuada a sus necesidades, aunque tenemos un mismo marco normativo, la situación de cada una de las organizaciones puede diferir y también sus necesidades. Entonces, nunca dejen fuera esta asesoría legal personalizada. Y no sé, Juan José, José Miguel, si quieran dar algunas palabras de cierre. Sí, bueno, pues solamente recordarles que pues hay reglas generales, pero siempre tenemos que hacer el traje a la medida, ¿no? La propia organización tiene tiene características, tiene a veces hasta políticas y además sus actividades pues le imprimen mucho carácter y todo eso es importante porque se va reflejando en las relaciones con los trabajadores, con los prestadores de servicios, con los asociados. Entonces es importante que sí, siempre pues, traten de tener una asesoría personal, ¿no? O sea, a ver, mírame, muchas veces también nosotros les recomendamos que haya unas auditorías porque siempre conviene que venga alguien de fuera que vea lo que yo estoy haciendo y me diga, oye, aquí yo creo que te falta un poquito, te falta lo otro, etcétera, para evitar esa ceguera de taller que solemos tener porque nosotros vemos las cosas que están alrededor nuestro, pues como normales, pues ya estamos habituados, ¿no? Y siempre nos ayuda a que venga una mirada externa. Yo los invito a que siempre pues traten de tener esa opinión externa para ver cómo pueden ayudarles a su propia operación y sobre todo pues, a protegerse. La prevención es la clave, ¿no? Y para prevenir tiene que ser antes del problema. O sea, cuando no tenemos problemas es cuando tenemos que poner en orden todo. Ya cuando los tenemos, solamente reaccionamos y bueno, ojalá que nos vaya bien, ¿no? Pero no es lo ideal. Entonces, traten de tener esa cultura de prevención y pues estamos a sus órdenes. Y yo nomás pues agradecerles a todos el tiempo, el tiempo de estar aquí. Sé que
les interrumpimos algunas otras actividades, pero pues gracias por acompañarnos y también gracias por sus comentarios que estamos viendo ahí en el chat. Pues para nosotros es muy grato que hayan disfrutado, que les haya sido útil la información que se dio. Encantados de la vida, podríamos organizar el día de mañana otras pláticas en cuanto a Apple nos vaya dando los temas y viendo disponibilidades de agenda de todos. Y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos, José Miguel, Juan José. También agradecerle al municipio de Mineral en el estado de Hidalgo por también haber apoyado en esta convocatoria con las organizaciones del mismo. Les acabo de lanzar el tercer cuestionario, evaluación de la sesión. Nuevamente, esto es anónimo y también son unas 7 preguntas para que ustedes nos puedan ir respondiendo de manera acertada cómo evalúan esta sesión del día de hoy. Que como mencionan, pues vemos en el chat que agradecen muchísimo la ponencia y nada más avisarles, compartiremos la presentación siempre si Juan José y José Miguel nos dan aprobación de lo mismo y la grabación también debemos de tener su De, confirmación. de una vez la tienes, con mucho gusto, Margarita. Ya sé que luego nos enviarás también un correo confirmándola, pero sí, con gusto, no hay ningún tema. Perfecto, pues entonces así estamos. La grabación se subirá a nuestra plataforma en YouTube, el canal de Appleseed México. Si no nos siguen, pues los invitamos también a que nos sigan. No subimos todas las ponencias que tenemos de nuestros aliados de la Red Pro Bono México. Esto también para que lo tomen en cuenta. Y nuevamente, esta sesión solamente fue informativa. Nada de esto es una asesoría legal. Por favor, acérquense con su especialista, con su abogado. Y pues nada más, agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Voy a finalizar la votación y pues les deseamos también una muy buena semana a todos, a seguir operando en cada una de nuestras organizaciones. Gracias Juan José y José Miguel por todo el apoyo. Muchas gracias a Apple y a ti, Margarita, en lo particular. Hasta luego, chao. Hasta luego.